En esta mañana bendecimos a cada una de esas personas que están conectadas. Los que no se han conectado, los bendecimos de manera sobrenatural, reconociendo de que Dios le dará la oportunidad de que se conecten a este canal para que a través de ellos puedan recibir una gran bendición. Que Dios te cubra, que Dios te guarde, que Dios te multiplique de manera sobrenatural, que Dios abunde en tu casa abundante pan, que Dios cubra a toda tu familia, que Dios te bendiga de manera sobrenatural, hoy, mañana y siempre. De inmediato quiero leer la palabra de Dios en el libro de San Juan, su capítulo 5, verso 1 en adelante. Libro de San Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante. Puedes buscar en tu Biblia si hay algo que está impidiendo de que tú te conectes, de que tú puedas escuchar el sonido, de que tú puedas recibir tu bendición en este día. Apártalo de tu lado, quítalo de tu lado, porque yo sé que hoy tú serás bendecido. Hoy tú serás bendecido en gran manera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabra fresca para ti, hay una palabra fresca para usted que está conectado, que se está conectando a través de este canal. Que Dios bendiga a nuestro hermano por darnos la oportunidad, que Dios bendiga a mi hermano que nos acompaña, que Dios bendiga a cada uno de los pastores, que Dios bendiga de manera especial. En el libro de San Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante, la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: después de esta cosa, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Que Dios añada bendiciones a su santa y divina palabra en este maravilloso día. Alabado sea el dulce nombre de nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Esta historia poderosa, el cual hemos compartido con usted, es una historia maravillosa que nos enseña a esperar pacientemente en el Señor, a esperar
el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Si nos vamos un poco más atrás de esta historia, podemos ver que inmediatamente nuestro Señor Jesucristo emprendió su ministerio. Comenzó a hacer cosas maravillosas, cosas sobrenaturales, cosas que aún en la tierra no se habían visto, como aquel milagro acontecido en aquella boda, la boda de Canaán. En la boda de Canaán, la Biblia registra de que había una gran fiesta, se celebraba una boda allí en aquel lugar, el cual de repente se termina el vino. Y dice la Biblia que la madre de nuestro Señor Jesucristo se acerca a Jesús y le dice: se acabó el vino. El maestro le responde: madre, ¿qué tiene conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Y dice la palabra de Dios que Jesús convirtió el agua en un poderoso vino. Y dice que todo el que aprobó el vino, todo el que tomó el vino, se encontró el vino hecho por Jesús mejor que todo el vino que habían consumido en ese día. Y desde allí comenzamos a ver cómo Jesucristo se movía en diferentes lugares. Jesús iba a las aldeas, Jesús iba y se compaseaba por la ribera de los ríos, Jesús caminaba por los lugares precarios, Jesús iba donde había muchas necesidades, Jesús, aleluya, hacía grandes milagros, grandes prodigios por donde quiera que llegaba, porque el propósito de Dios era que a través de Jesús, a través de aquellos milagros, a través de aquellos prodigios, aleluya, hechos por Jesús, alguien entendiera que Jesús es la salvación del mundo. Aleluya. Jesús es la salvación. Jesús tuvo que hacer grandes cosas, cosas sobrenaturales, aleluya, que jamás se habían visto aquí en la tierra. Dice la Biblia que Jesús caminaba, aleluya, y encontraba personas ciegas, personas paralíticas, personas, aleluya, que tenían grandes necesidades. Y cuando Jesús se le acercaba a aquella persona, gloria al Señor, aleluya, veía la gloria de Dios, porque a través de Jesús podemos ver la gloria de Dios, ella manifiesta aquí en la tierra. Aleluya, poderoso es el Señor. Jesús, aleluya, Jesús caminaba, Jesús hacía grandes milagros, Jesús hacía grandes prodigios, Jesús levantaba al paralítico, oh gloria al Señor, Jesús le daba la vista a los ciegos, Jesús resucitaba a los muertos, porque Él decía: yo soy la resurrección, yo soy la resurrección, aleluya. Y cuando Él decía: yo soy la luz, aleluya, el ciego tenía que ver, porque Jesús, aleluya, Jesús es la luz. Y dice la palabra de Dios que Jesús venía haciendo grandes maravillas, Jesús venía haciendo grandes milagros, grandes prodigios. Jesús venía, aleluya, levantando, oh gloria al Señor, aleluya, al caído. Jesús venía devolviéndole la vista a los que habían perdido la vista. Jesús venía, aleluya, oh gloria al Señor, dándole vista a los que habían nacido sin vista. Y dice la palabra, aleluya, que en una ocasión Jesús viene caminando, gloria al Señor. Jesús viene caminando, gloria a Dios. Y dice la Biblia que se le acercó un noble y le dice: Señor, yo quiero que tú desciendas a mi casa porque mi hijo muere. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que Jesús, aleluya, le contestó, gloria al Señor. Inmediatamente aquel noble: ve, tu hijo no muere. Ve, tu hijo no muere. Gloria al Señor. Y aquel hombre le dice, aquel hombre le rogaba
ve porque mi hijo muere, mi hijo tiene, oh gloria al Señor, una fiebre que está azotando su cuerpo, Jesús tiene una enfermedad que está azotando su cuerpo, mi hijo muere. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dijo, ven, por segunda vez, aquel hombre creyó. Y dice la palabra de Dios que cuando aquel hombre llegó a aquel lugar, dice que los siervos de él se le acercaron inmediatamente y le dijeron, tu hijo vive. Y aquel hombre le preguntó, ¿desde qué hora comenzó, aleluya, comenzó a recibir la sanidad? Y dice la palabra de Dios que aquellos hombres le dijeron a él, desde las 5 de la tarde comenzó a recibir la sanidad. Y dice la Biblia que aquel hombre se recordó de que Jesús le había dicho, ve que tu hijo vive. Dice la palabra de Dios que inmediatamente aquel hombre, aleluya, recordó y creyó. Gloria al Señor. Dice la palabra que creyó él y también su casa. Y en esta mañana, gloria al Señor, en este día yo te invito a que tú te levantes en fe y comiences a creer de que Jesús, aleluya, está a tu lado, de que Jesús te va a levantar, de que Jesús te va a sanar, de que Jesús te va a dar la vista que tú necesitas para que a través de esa visión tú puedas recibir la salvación de tu alma. Jesús sigue caminando, Jesús sigue obrando, Jesús sigue levantando al paralítico, Jesús sigue dándole la vista a los que necesitan vista. Jesús, aleluya, a través, gloria al Señor, de aquellos grandes milagros y grandes prodigios, también suplía la necesidad de la persona que tenía necesidad. Jesús le daba comida al hambriento, Jesús le daba agua al sediento. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Jesús sigue obrando. Yo quiero que tú le digas a alguien que esté a tu lado, aleluya, Jesús está aquí, gloria al Señor. Dile, Jesús está aquí en esta hora. Oh, gloria al Señor, no importa en el momento que tú te conectes, no importa en la hora que tú veas este video. Aleluya, dile a alguien, Jesús está aquí. Aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor, bendecimos el dulce nombre de nuestro Señor. Él sigue obrando, aleluya, Él sigue levantando, Él le sigue dando la vista a los ciegos, gloria al Señor. Aleluya, Él sigue resucitando, gloria al Señor, porque cuando estamos en pecado, gloria al Señor, estamos, aleluya, muertos. La Biblia dice que cuando nosotros, gloria al Señor, estamos en el mundo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, gloria al Señor, pero Jesús sigue resucitando, gloria al Señor, Jesús sigue resucitando. Oh, gloria al Señor. Y aquí donde le pudimos leer, gloria al Señor, en el capítulo 5 del libro de San Juan, donde la palabra de Dios dice que Jesús, aleluya, entró, gloria al Señor, a la ciudad de Jerusalén. Dice que allí había una gran fiesta. Pero Jesús, aleluya, no fue a la fiesta. Gloria al Señor. Jesús fue al estanque donde había necesidades. Oh, gloria al Señor. Jesús no fue a la fiesta. Jesús fue al lugar donde habían grandes necesidades. Y dice la Biblia que en la puerta, gloria al Señor, de la ciudad había un estanque. Gloria al Señor, que se llamaba Betesda. Oh, gloria al Señor. Allí había muchas personas con grandes necesidades. Allí habían ciegos, allí habían cojos, allí habían paralíticos. Aleluya, siento el poder de Dios en este lugar. Siento que Dios se glorifica en esta hora. Siento que la gloria de Dios desciende sobre, aleluya, sobre tu casa. Aleluya, siento que el Espíritu Santo de Dios, aleluya, penetra tu casa y toca. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios
que allí en aquel lugar había muchas personas, oh gloria al Señor, necesitadas. Allí habían ciegos, allí habían cojos, allí habían paralíticos, allí habían personas con mucha necesidad. Aleluya, dice la palabra de Dios que cuando Jesús entró, había un hombre, aleluya, que tenía mucho tiempo acostado, esperando el movimiento del agua. Cuando Jesús llegó, Jesús fue específicamente y se le acercó a aquel hombre. La Biblia dice que había un paralítico que tenía 38 años, aleluya, postrado, esperando que el ángel descienda, esperando el movimiento del agua, esperando que alguien lo lleve al estanque y él pueda recibir el milagro. Oh, gloria al Señor. Pero llegó Jesús, y cuando Jesús llega a un lugar, tiene que haber algo diferente. Aleluya, cuando Jesús llega a un lugar, tiene que haber una diferencia. Aleluya, cuando Jesús llegó a aquel lugar, aquel hombre que tenía 38 años, oh gloria al Señor, tuvo que ver la gloria de Dios, porque cuando Jesús llega, la gloria de Dios se manifiesta a través de Jesús. Dice la palabra que Jesús se le acercó a aquel hombre. Dice la Biblia que Jesús se le acercó a aquel hombre y le preguntó: ¿quieres ser sano? Aleluya, que el hombre inmediatamente le respondió, aleluya, y le dijo, aleluya, ¿cómo puedo, aleluya, ser sano si antes que yo llegue, otros llegan primero? Y quizás tú preguntes, pero ¿era que aquel hombre dudaba de Jesús? ¿Era que aquel hombre todavía no conocía a Jesús? Él no dudaba de Jesús. Pero aquel hombre todavía no ha conocido a Jesús. Aleluya. Y dice la Biblia, aleluya, que cuando Jesús, aleluya, oh gloria al Señor, se le acercó, inmediatamente como que hubo una transformación, aleluya, hubo un cambio. Ya no era el ángel que iba a hacer el milagro, ya no era el agua que iba a hacer el milagro, ya no era el que descendiera primero, sino era Jesús que iba a hacer la obra. Porque cuando Jesús llega hay una diferencia. Cuando Jesús llega, gloria al Señor, tiene que haber un cambio. Si Jesús llega a tu vida, gloria al Señor, toda malicia tiene que irse. Si Jesús llega a tu vida, toda esa enfermedad tiene que huir. Porque cuando Jesús llega, hasta la muerte tiene que embalarse, hasta la muerte tiene que huir. Aleluya, toda malicia se va cuando Jesús llega. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre, gloria al Señor, cuando Jesús se le acercó y le dijo: entre tanto que llegan primero que yo, ¿cómo puedo recibir lo que yo tanto anhelo, que es la sanidad? Gloria al Señor. Jesús le dijo: levántate. Aleluya, Jesús le dijo: levántate. Dice la palabra de Dios que inmediatamente aquel hombre se levantó y caminó. Inmediatamente aquel hombre se levantó y caminó. Y en este día, gloria al Señor, yo te digo: levántate y comienza a caminar. Gloria al Señor, levántate y comienza a caminar, porque llegó Jesús. Aleluya, gloria al Señor, levántate y comienza a caminar. Dice la Biblia que aquel hombre se levantó y comenzó a caminar. Aquel hombre se levantó. Gloria al Señor. La Biblia no registra de que Jesús lo levantó, sino que aquel hombre se levantó. Aquel hombre fue obediente a la voz de Jesús. Y en esta mañana levántate. Sé obediente a la voz de Dios. Aleluya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Aleluya. Que la misericordia de Dios se derrame sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu hogar. Shalom.